Hola, ¿cómo vamos, respiratorio niños? Bienvenidos a este nuevo episodio de BioRes. Mi nombre es Carlos Valencia, como siempre, agradecerles el tiempo dedicado a este espacio. Recordar las redes sociales, estamos en Terapia Respiratorio Hispano, en Instagram, BioRes en Instagram, estamos en TikTok, también como BioRes, y en las principales plataformas de video podcast como YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás. El día de hoy, como siempre les digo, los temas que hago siempre los hago porque me agradan. Hoy me gusta mucho la ciencia ficción y desde hace mucho tiempo vengo analizando múltiples personajes de ciencia ficción y hoy decidí quedarme un momentico con Iron Man, entendiendo pues que este personaje tan excéntrico, un genio pues y demás, pero lo que nos compete a nosotros como terapeutas es decir, bueno, este man cómo hace para respirar a 30.000 metros de altura, menos 50 grados centígrados y como si nada. Entonces aquí hay ciencia ficción, pero a la vez también hay una ciencia que al hoy también ya tiene una repercusión importante en nuestras vidas y es pertinente entenderla para saber hacia dónde vamos, dónde estamos y desde dónde estamos partiendo. Entonces, como siempre les digo, pues vamos a empezar por el principio. El principio es que la importancia de saber esto no es saber del Tony Stark que está sentado tomándose un tinto en la oficina, sino el Tony Stark que está por allá lejísimos, combatiendo a enemigos ficticios, pero finalmente fuera de este microcosmos, esta atmósfera, en la troposfera, por decirlo así, porque está demasiado alto, y ahí obviamente entendemos que las circunstancias cambian. Entonces aquí hay que tener en cuenta con este traje de Iron Man. Básicamente este traje de Iron Man tiene unas características puntuales, no vamos a hablar de las múltiples armas que tiene y bueno, mejor dicho, eso está en la última película, está en nanotecnología, ¿no? Una cosa brutal. Pero hablando de soporte vital y soporte ventilatorio puntual, aquí hay unos retos que tiene que vencer Iron Man, como son, primero, la hipoxia por altitud, entendiendo que a medida que vamos avanzando hacia arriba, ¿cierto? Obviamente esta presión barométrica cambia y lo que hace es que el oxígeno se encuentre en el mismo 21% como lo encontramos aquí, pero que esté más difícil de tomar porque en este ambiente es mucho más complejo tomarlo. No es que arriba haya menos oxígeno, no. Lo que cae es la presión del oxígeno. El 21% sigue siendo el mismo. El tema es que esa presión cae y es mucho más difícil tomarlo porque está más suelto, está más disipado, entonces es mucho más complejo tomarlo. Entonces lo primero es vencer esto. Entonces obviamente el cuerpo, para poder compensar esta falta de oxígeno a estas alturas, pues obviamente tiene unos mecanismos compensatorios como son la hiperventilación. Esa hiperventilación genera una alcalosis y eso, bueno, al final eso sería una catástrofe si, Iron Man intentando luchar y salvarnos del planeta, pues con no sé, con el que sea que venga, aunque ahorita está muerto, esperar a ver si vuelven y lo reviven, pero sería un problema enorme. Entonces aquí él tiene que vencer dos problemas: la hipoxia en la altura o la hipoxia hiperbárica, hipovárica por decirlo así, y este tema de la alcalosis. Y aquí hay un problema bastante importante porque obviamente no se puede estar combatiendo esas alturas con un problema de hipoxia en el que tu cerebro no está funcionando bien, vas a tener unos cambios puntuales. Hay un tema llamado la hipoxia feliz que hasta euforia pueden llevar, y esto ya llevándolo a la realidad. Los pilotos de estos cazas que en realidad sí vuelan a estas alturas tienen que tener una serie de mecanismos y de dispositivos para poder estar a la altura de estas circunstancias. Bueno, ¿y cómo resuelve Tony Stark este problema? Pues básicamente lo que hace es que hace un dispositivo, un traje que está sellado totalmente hermético, en el cual tiene un aporte de oxígeno, porque requiere aporte de oxígeno para poder tener autonomía, y finalmente necesita un lugar cerrado para que las presiones no interfieran y básicamente él conserve una presión adecuada, simulando una presión a menor altitud, que esto ya lo hacen los aviones comerciales en los que todos hemos viajado en algún momento, que lo que hacen es que mantienen un microcosmo, ¿cierto? Para que los que estemos en este avión en ese momento podamos respirar de una forma adecuada, pero esto va sellado a presión para que
la interacción de las presiones no nos vayan a complicar, y obviamente entendemos lo catastrófico que puede ser que un avión comercial, sin hablar de los cazas, puedan tener una perforación en el casco, pues que esto hace un desequilibrio de presiones finalmente que puede, uno, afectar la aerodinámica del avión, pero también obviamente nos va a afectar en el tema del soporte vital. Algo adicional que tiene que tener este traje de Iron Man es control de temperatura, tiene que estar regulado. Entendemos que iniciamos diciendo que a menos 50 grados se está, a medida que vamos subiendo la temperatura cae, y a ver, a menos 50 complejo, bueno, a los rusos y los de Alaska, que ya eso es otra película, pero normalmente una persona sin protección no puede resistir a las temperaturas y a niveles de estrés tan altos como lo vive Iron Man en su momento, o como le pasaría a cualquier humano normal que, a ver, suba a estas altitudes y tenga un problema de hipotermia tan fuerte, entendiendo también que para la respiración el aire tan frío es un complique. Nosotros no podemos respirar aire tan frío, necesitamos que nuestra vía aérea superior caliente ese aire, ¿cierto? Lo filtre, lo humidifique, pero a esas temperaturas tan bajas la vía aérea superior es insuficiente para poder regular o tener una temperatura adecuada, que obviamente hablando del límite de saturación isotérmico, que es el que finalmente por encima de la carina, que es donde debe llegar el aire a una temperatura similar a nuestro cuerpo, 36, 37 grados centígrados, pero a menos 50 que lo coge en el ambiente, para ingresarlo y que en este trayecto tan corto pase de menos 50 del ambiente a 37 es casi imposible, entonces requiere de temperatura también regulada. Y como si fuera poco, aparte de esto, Iron Man tiene una IA llamada Jarvis. En las últimas películas después pasó al nombre de Viernes, pero esta IA es la que finalmente le está hablando al oído y le está diciendo constantemente, está haciendo una monitoría constante de los signos vitales de Iron Man. Le está diciendo cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la saturación, cómo está la humedad, cómo están todas las variables que implican que el pueda estar vivo a esa altura. Entonces obviamente aquí ya vemos que en estos que acabamos de mencionar hay cosas que ya funcionan y ya las tenemos en la vida actual. No es solamente ciencia ficción. El tema es que todavía, está separada, no se ha integrado todo, pero miren cómo la ciencia ficción nos empieza a impulsar y nos va mostrando o nos da ideas hacia dónde podemos llegar. Normalmente la ciencia ficción siempre ha sido una gran impulsora de ciencia. Lo que inicia como ciencia ficción, termina involucrada en la ciencia. Hablemos de los supersónicos, que es un ejemplo que se trata mucho, pero Asimov, un científico brillante que nos dio la luz de otra forma de vida, otra forma de vivir. Es uno de los principales propulsores de ciencia ficción, y gracias a él y a sus leyes de la robótica y hasta la inteligencia artificial se rigen gracias a lo que él plasmó en un libro hace un poco de tiempo de ciencia ficción, entendiendo que él era una persona de ciencia también, obviamente. Pero miren cómo estas dos ramas, la ciencia ficción y la ciencia real, se empiezan a unir y finalmente terminamos involucrados en el mismo lugar. Pero entonces, ¿cómo esta ciencia ficción ya se aplica en la vida real? Obviamente que lo tenemos. Presión positiva, Iron Man necesita presión positiva, básicamente lo mismo que utilizan las cabinas de los caza, estos que andan a Mach 1, Mach 2, o sea, velocidades del sonido y demás. Obviamente estos ya requieren dispositivos de presión positiva, y esto ya lo hemos visto. Digamos, ventilador histórico como el Beer Mark 7 básicamente lo sacan de estas cabinas de estos aviones en aquella época y lo implementan ya para el uso clínico. Entonces miren cómo empezamos nosotros desde la aviación, desde la ciencia ficción, a traer cosas al uso clínico. Otra cosa que ya se está utilizando y es claramente que se está mencionando desde hace mucho tiempo en las cámaras hiperbáricas. Esto ya es una realidad para tratar quemaduras, problemas de hipoxia extrema, una cantidad de cosas que se tratan con esas cámaras hiperbáricas, que obviamente Iron Man tiene una cámara hiperbárica también. Ese traje es de todo, ese traje está todo comprimido en una sola cosa. El oxígeno que él lleva en su traje obviamente ya lo tenemos nosotros con sensores de oxígeno portátiles muy pequeños, por decirlo aquí, en estos momentos lo vemos pequeño. Yo estoy seguro que en unos años,
cuando alguien vea este video y yo diga que un concentrador es de este tamaño, va a decir, uy, qué cosa tan grande, vamos a terminar en dispositivos diminutos, pero que ya lo tenemos y cada vez vamos avanzando en esto. Y el avance para mí, que es lo más actual y en lo que todavía estamos un poquito más atrasados, es el tema de la IA, en Jarvis o Viernes que tiene Iron Man, que todavía estamos en ese proceso de perfeccionarla, y de cómo la telemedicina desde la distancia y desde sensores, microsensores y demás, porque no hemos tocado el tema de los sensores que debe tener el traje de Iron Man para saber el tema de saturación del hombre, la frecuencia cardíaca, presión arterial no invasiva, pero con una exactitud que ya la podemos ver en relojes y demás. Entonces miren cómo es esta inteligencia artificial ya, como Jarvis o Viernes, se mezclan, y lo que nosotros tenemos en anillos, en relojes, en pulsoxímetro, una cantidad de dispositivos que ahorita tenemos, miren cómo ya esto se integra, y un solo asistente, Jarvis o Viernes, empiezan simplemente a decirte, mira, está pasando esto en tiempo real y estas son las cosas que podemos hacer. Obviamente en este dispositivo, en este traje, hay ajustes de presión, hablando de CPAP automáticos, que esto ya está pasando en algunos modos ventilatorios. Vemos como la FiO2 también la regula dependiendo de las necesidades del traje o lo que esté pasando, que esto también ya se está dando. Entonces miren cómo la ciencia ficción no es tan lejana al hoy. Quizá en los cómics hace, no sé, 50 años, cuando 30 y péguele, 40 años, cuando esto recién empieza pues en su boom, no estoy diciendo que esto sea la edad real, pero más o menos un aproximado, esto era una vaina que no se pensaba, pero al hoy ya esas películas las vemos y decimos, venga, esto, si le ponemos un poquito más de fondo, entendemos que ya hay muchas de esas tecnologías que estamos utilizando. Y aquí es donde la ciencia ficción llama y nos hace un llamado a volvernos actores principales de esto, dejar de ver esto, siempre lo he dicho, como cosas por allá lejanas, sino que empezar a aterrizar como estos personajes tan chéveres que nos gustan. Yo en este momento estoy hablando de Iron Man, pero puedo hablar de la máscara que utiliza Bane en Batman. Hace mucho tiempo, en mi primer episodio, que para que lo vayan y lo revisen por ahí, hablé de Darth Vader y su cámara de presión positiva, y está el de Star Wars. Entonces miremos como muchos villanos, y Mad Max, bueno, en fin, y también hablemos de superhéroes y demás, como esto no es tan lejano a lo que nosotros como terapeutas respiratorios, cuidadores respiratorios, sea quien sea la profesión en la que usted esté, pero está en salud, y empieza a ver que esto usted lo ve diario, esto usted lo ve en una UCI, usted lo ve, sino que lo estamos viendo separados, pero va a llegar el momento en el que esto se vuelve una realidad. El pulmón de acero del ventilador de 50.000 años tenía algo, el traje de Iron Man, ¿cierto? Entonces miremos cómo estas tecnologías nos invitan a empezar a conocerlas más e involucrarnos más, porque en el momento en el que entendemos cómo funciona esta ciencia ficción, esto que nos entretiene un domingo, un sábado, un viernes, un lunes, el día que sea que vayas al cine, pero también de ahí también puedes sacar cosas y decir, ve, esto está como interesante, y de ahí es donde empezamos nosotros cada día a entender mejor lo que hacemos y también cómo lo podemos mejorar. Cómo esto se puede mejorar, esto no es cosa de genios, de gente, no, esto es de alguien que simplemente sea curioso y que se empiece a meter en este rollo de la investigación y podría, ¿por qué no?, aportar y ayudar para la creación de, no sé, el futuro traje de Iron Man, ¿quién quita? No sé, a mí me gusta, a mí me fascina la ciencia ficción por eso, porque de ahí siempre siento que esto le nutre a uno mucho la imaginación para temas en los que uno pueda avanzar y por qué no, obviamente, ayudar a la humanidad y finalmente ayudar al progreso de nuestras profesiones. Entonces esto era lo que les quería decir. Entiendan cómo funciona, entendamos cómo funcionan estas cosas que no son tan alejadas. Sí, se ve en una pantalla y parece mentira, no, salió y se fue, pero ¿estamos tan lejos de eso? ¿Ya no lo estamos haciendo? ¿Se puede mejorar? ¿Hay tecnología disponible? ¿Tú lo haces? ¿Tú gradúas eso? Hay que empezar a hacerse esas preguntas para saber hacia dónde vamos y en qué parte estamos, para que el futuro no nos deje botados a todos por acá. Entonces esto es lo que les quería decir. Recordarles mi nombre, es Carlos Valencia, soy terapeuta respiratorio, esto es BioRest y nos vemos en la próxima. Chao.